y obviamente quien estaba atrás de ellos propiamente era un liberalismo acérrimo que ya tenía los pensamientos bien plasmados del comunismo. Así que el asesinato en masa, la esclavitud y la explotación están presentes tanto en la guerra de reforma como en la Revolución Mexicana. Y qué decir, la persecución religiosa en la Guerra de los 3 años, de 1926 a 1929, la guerra de la gesta cristera, ¿no? Así que, bueno, eso está presente. Por eso decía que tiene caretas, y pensando, por ejemplo, en la Revolución Mexicana, pues ahí está el contexto del proletariado, ¿no? Defender a los campesinos, defender a los obreros. Ese tal pensamiento comunista ahí está bien enclaustrado, no podemos decir que no. A pesar de que no es un gobierno comunista que está implantado como tal, el pensamiento y la ejecución están plenamente presentes en la filosofía que propone el comunismo. Y en México está bien puntualizado esos momentos históricos. Y ahí está la acción comunista. Ahora bien, la reforma del pensamiento también mencionamos en la filosofía del comunismo, ¿no? Yendo en ese orden que di. La reforma del pensamiento, pues bien, después de la Revolución Mexicana, a través de esa imposición de artículos comunistas, como era el control del clero, como era la cuestión educativa en el artículo tercero constitucional, el 130, que pues fueron muy sonados en la guerra cristera, por los cuales se levantó estos jóvenes heroicos de la Acción Católica, la CJM, y desde luego más asociaciones que pues terminarían en una unión con la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en donde se unieron propiamente para hacerle frente pues a ese tipo de leyes persecutorias, y obviamente que darían como resultado ensangrentar al país también entre mexicanos y mexicanos, y que, como lo digo yo en mi último libro que escribí acerca de el beato Anacleto González Flores, que fue una lucha entre mexicanos, solamente acá a los federales por parte del gobierno los apoyó el protestantismo yanqui y los Estados Unidos, ¿no? A través de la masonería. Pues fue una guerra desigual en donde el enemigo tenía todo el poder a su favor, pero terminó ese último enfrentamiento frontal que ha tenido en México hacia las ideas liberales comunistas a través de esta gesta heroica de la guerra cristera. Terminaría propiamente ese conflicto y, como dije, una segunda guerra cristera que se fue apagando. Propiamente los últimos generales que llegaron en la guerra cristera, pues propiamente era Lauro Rocha, ¿no? Y se fue apagando a razón de que pues los Estados Unidos le pedían a Lázaro Cárdenas que ya no gastara sus fuerzas, porque si bien con Plutarco Elías Calles no había logrado exterminar a los cristeros, no lo iban a poder hacer, así que tenía que preparar sus fuerzas para poder participar en la guerra mundial. Así que tenía que estar bien preparado para que no desgastara fuerzas y de esa manera participar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero el cambio de pensamiento, como es la filosofía del comunismo, sí se implantó a través de la escuela comunista de Lázaro Cárdenas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo había dicho bien Lázaro Cárdenas. Ahí tenemos, por ejemplo, a Alvear Acevedo en Lázaro Cárdenas, El hombre y el mito, en donde plasma con toda certeza un historiador de renombre el contexto de que también él vivió cuando iban a las escuelas, cómo les hacían cantar la Internacional, canciones comunistas para cambiar el pensamiento, y que aunque no se fraguó desde luego el comunismo como en Rusia, sí las ideas estaban bien presentes ahí y que se iban desde luego a imponer de manera gradual. Y algunas desde luego llegaron para quedarse. Por ejemplo, el contexto de la cuestión sexual que bien abanderaba el secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, ¿no? Y que metería los libros de contexto en una materia de sexualidad, en donde propiamente la educación es en la familia, en la casa, a través de los padres de familia, que son los primeros educadores de la familia como tal, valga la redundancia, en el seno familiar. Y de esas materias se comenzaban a incursionar ya en ese pensamiento, para cambiar de pensamiento, porque Lázaro Cárdenas decía así: yo no voy a perseguir ya a los cristeros y les voy a abrir sus iglesias, pero voy a abrir escuelas
para que se adoctrinen y quitarles propiamente esa parte del fanatismo religioso. Esa era la idea de Lázaro Cárdenas. Ya no cerrar iglesias, sino abrirlas, pero al mismo tiempo abrir escuelas para quitarles el fanatismo religioso a través de la ciencia. De tal manera que pues ahí se implantaba el cambio de pensamiento para la revolución, decía Lázaro Cárdenas, prepararlos a estos que van a estar en las escuelas laicas, prepararlos para la revolución. Desde el pensamiento marxista, como acabo de explicar, una revolución. Desde luego que esa escuela también, en la actualidad, que estaba imponiendo Lázaro Cárdenas ya ese entonces, que pues obviamente no tuvo éxito como tal durante los 6 años porque muchos maestros prefirieron renunciar a dar ese tipo de materias y desde luego a implantar el comunismo y prefirieron renunciar a servirle al Estado. Así que por el momento no funcionó. Pero en la actualidad, después de la dictadura del priismo y después con la continuación de 12 años del Partido Acción Nacional y después hoy en la actualidad con Morena, se ha hecho un ya desorden en el contexto educativo para cambiar de pensamiento tal como lo quiere el comunismo. Y por eso vemos ya en la actualidad que la parte del contexto de la sexualidad pues está deformado a través de una ideología para cambiar de pensamiento, que el contexto del homosexualismo y el lesbianismo es algo normal. Y quien es anormal es el que está en contra de esa ideología. De ahí que por eso aquel que está en contra de las lesbianas, bueno, pues se le autonombra como un misógino, odia a las mujeres. Aquel que está en contra del homosexualismo es un homofóbico, de tal manera que ellos están bien y aquellos que preservan el orden natural están mal. Y en las escuelas se está imponiendo desde la escuela de párvulos denominado kinder y así hasta la universidad. De tal manera que la educación como tal, para cambiar el pensamiento, está bien puntualizado a través de la Secretaría de Educación Pública, que desde luego, obviamente, se rige desde más arriba a través de la UNESCO, que es un brazo de la Organización de las Naciones Unidas, que surgiera propiamente después de la Segunda Guerra Mundial para tener un control, y ese control, como ya mencioné, como dije hace un rato cuando decía que los países gobernados por los comunistas, los funcionarios son dirigidos y puestos por los jefes de arriba. Así que la Organización de las Naciones Unidas no fue otra cosa más que desde ahí poder tener un control para todas aquellas naciones que se inscribieron en dicha organización, que a final de cuentas, como hemos ya constatado, donde emanan hoy los derechos humanos a través de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido todo un desorden. ¿Por qué? Porque es absurdo que los animales tengan derechos y que sean protegidos con leyes que van propiamente a penas de cadena perpetua, a penas de tantos años de cárcel, mientras un aborto es un derecho. Eso es un absurdo. Se nombra como alguien, como un héroe, como una heroína, cuando rescata a un perro de la calle, un perro hambriento, un gato maloliente, y lo pone en un lugar en donde se cuidan los perros y es todo un héroe. Pero aquel que asesina a través del aborto clandestino y aprobado por la ley, eso no tiene, es un derecho. Esos son absurdos. Entonces, ese contexto de comunismo, de cambio de pensamiento, de que el aborto es normal porque es tu derecho, de que el LGTB tiene sus derechos porque el sexo no se nace con el sexo, sino que se elige, son absurdos. Y eso, hablando de manera científica, bueno, se puede comprobar a través de muchos médicos. El doctor Lejeune, francés, decía, siempre se nace siendo ser humano, no es una bola de células, es un hombre, literalmente es un ser humano, porque si el momento de la concepción no es un ser humano, nunca lo fue, nunca lo fue. Y ese contexto de mutilarse, de operarse, quitarse los genitales para cambiar por otros, eso no le cambia propiamente en el contexto genético, sigue siendo hombre, sigue siendo mujer, es una deformación y se acabó. Pero en el contexto de cambiar de pensamiento, se abandera esa parte y bueno, se han vuelto derechos que tienen aquellas personas, incluso hasta el hecho de no poder reproducirse hombre con hombre, mujer con mujer, un derecho de poder adoptar. Es un contexto que ya
como sabemos, contradice el orden natural, contradice en el contexto religioso la ley moral de Dios y desde luego propiamente es lo que está el comunismo en contra y por eso abandera a su favor ese tipo de pensamiento que ya está implantado en México, como lo podemos ver hoy a plena luz del día. De tal manera que pensando en el comunismo, no pensemos propiamente nada más porque esté un partido liberal como fue el PRI, o pensando como que uno de derecha, como el PAN, todos son lo mismo a final de cuentas porque en México no es una democracia, es una partidocracia, pero todos llevan el mismo fin porque son dirigidos desde arriba y como lo acabo de decir, una de las organizaciones que dirige los hilos desde arriba para poder manipular es la Organización de las Naciones Unidas. Tan es así que el dirigente de las Naciones Unidas dijo propiamente que la iglesia le estorbaba. Y el mismo Noroña lo dijo con claridad, el representante del gabinete gubernamental de los diputados, pues lo dijo con toda claridad, esta ley que se impone no las puede quitar ni Dios. Entonces, ¿qué es la Constitución en México? Es más que Dios, porque si Dios no puede quitar esas leyes, entonces la Constitución es más que Dios. Así que, pensando en ese contexto del partido de Morena, propiamente ahí, con las palabras de Noroña, se da uno cuenta con claridad que el comunismo está presente. Claro que muchos no lo ven porque no se ha impuesto todavía el terror en una masacre como se dio en Cuba, como se dio en China, como se dio en Rusia, como se dio en Corea del Norte y como se ha dado en otros países. Pero las acciones concretas del pensamiento filosófico comunista están presentes y se están aplicando. Hay comunismo, aunque no había llegado un partido de izquierda como tal, pensando en ese contexto partidocrático, las acciones comunistas están presentes en el trayecto de la historia de México como tal. Bueno, otro numeral que dijimos es que los partidos políticos engañan y desde luego que van sobre la destrucción de la familia. Pensando en México acerca de un partido político, como ya dije, Carlos Marx al principio abanderó ese contexto del liberalismo democrático, aunque después propiamente, pues también va a estar en contra de la democracia porque lo que quiere es una dictadura. Pero el fin justifica los medios. ¿Cómo llegó un partido comunista al poder? A través de la democracia, a través de la partidocracia. Pues así se implantó en algunos países, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de México. No así con el comunismo terrorífico. Uno es gradual, como dije, el otro es a través de una implementación de terror. Así, por ejemplo, en Rusia a través del terror, así, por ejemplo, en China a través del terror, así, por ejemplo, en Cuba a través del terror, así, por ejemplo, en Corea del Norte, como acabo de decir, y demás países comunistas. Pero en algunos es gradual. En el caso de, como acabo de decir, de Nicaragua, en el caso de Venezuela, ¿cómo llegó al comunismo? A través de la partidocracia. ¿Cómo llegó aquí en México? Pues lo tenemos a través de un partido nuevo, Morena, que como ya sabíamos, López Obrador venía de un partido de izquierda, o de varios, en donde estuvo militando el PRD, el PT, etcétera. Que a final de cuentas fundara su propio partido de Morena, un movimiento revolucionario con ideas comunistas y que hoy se ha implantado. Pero la pregunta es esta, que ya la dilucidamos. ¿Cómo llegó? A través de la partidocracia. Porque como dije, en la partidocracia, pensando en el contexto de la democracia, en la elección electoral, o te inclinas para la derecha o te inclinas para la izquierda. En el caso de México, se inclinaron a la izquierda. ¿Por qué? Es que es sentido común. Una dictadura de 70 años del PRI, en donde uno que otro gobierno actuó bien y alcanzó a hacer algo. Algunos presidentes priistas hicieron lagunas, carreteras, etcétera, etcétera. Sin embargo, siempre, como dice el pensamiento filosófico comunista, siempre la esclavitud y la explotación. ¿Cómo lo podemos ver? Pues es muy sentido común. ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? ¿Cuánto gana el presidente de la República Mexicana? ¿Cuánto gana un presidente municipal? ¿Cuánto gana un diputado local? ¿Cuánto gana un regidor? En comparación con un obrero, es una explotación que se le hace al obrero. Entonces el pensamiento comunista está ahí. Quien está en el poder tiene un 1000% rebasando, si no es que más, el sueldo de un obrero, de un campesino,
en comparación con la cúpula gubernamental que a través de la economía ha hecho trizas a México y lo ha propiamente destrozado. Así que los partidos políticos van en ese sentido. Y aquí, pues, se ha llegado a través de la partidocracia a sentarse un gobierno más radical que el PRI, más radical que el PAN. Y bueno, pues ese problema ya está aquí. Así que los problemas sociales que tenemos, ¿a quién podemos achacárselo? Pues a la partidocracia. ¿Por qué? Porque hacen propiamente promesas de solución social que a final de cuentas nunca aterrizan. Y yo, que estoy exponiendo este tema, siempre en un contexto general, llego a decirles a aquellos que me escuchan, puedes investigar a cualquier diputado, a cualquiera de los que estén ahí en la cúpula gubernamental y te darás cuenta con tus propios ojos que si lo investigas, ese diputado que es federal ya fue otra vez diputado federal, o ya fue diputado local, o ya fue secretario de aquí, o fue coordinador de allá, o fue presidente municipal, o fue coordinador de acá, o fue regidor. Como dijo propiamente este gran economista Luis Pasos, son vividores del Estado. Si han vivido del Estado, no es que quieran ayudar al pueblo, ya se acostumbraron a vivir del Estado. Por eso permanecen ahí, y con los engaños que propone la filosofía comunista. Engaños en donde hacen promesas para resoluciones sociales que a final de cuentas nunca aterrizan. Y podemos ver incluso el contexto de una propaganda cuando hay elecciones. Todas las propagandas regularmente, el 99%, van en contra del gobierno anterior. A él le faltó hacer esto, a él le faltó hacer esto, no hizo esto, lo otro. Oye, si no hizo esto, lo otro, y es el mismo partido, es una vil hipocresía. Llega al otro, tirando al otro, y a final de cuentas se sigue heredando propiamente el problema social que no solucionó el otro. Pero además no solamente no se soluciona, sino se agrava. Aquí tenemos el contexto propiamente de lo que está ocurriendo en México. Muchos asesinatos, muchas desapariciones, mucha agresión contra la mujer, que comenzó propiamente con el sexenio de López, de este gobierno panista, se me fue el nombre, ahorita lo recuerdo, después de Vicente Fox, Calderón. Con Calderón comenzó ese contexto de muchas muertes, pero no se paró ahí. Después siguió Peña Nieto, no solamente no se paró, sino que se acrecentó. Y hoy, en el gobierno de López Obrador y Claudia, se ha disparado muchas veces más. Y eso propiamente las noticias lo callan o lo dicen, pero la parte de la gente que no conoce el tema sigue creyendo que México va bien, porque esa es la mentira, la falacia de cualquier integrante de la partidocracia. Así que el pensamiento comunista está ahí, porque se hacen promesas de revolución social y a final de cuentas no se resuelve nada. Lo acabamos de ver en la actualidad, acaban de subir la cuota de las carreteras que son propiamente autopistas, ¿no? Y que le pertenecen a particulares, no al Estado, o a veces a manos extranjeras. Entonces, el pensamiento comunista como tal en su filosofía está implantado en México, está implantado. Nadie lo puede negar, nadie lo puede negar. Que como dije, no lo ven como comunismo a razón de que no hay persecución como tal de terror, pero sí lo podemos ver en todos los asesinatos que hay con los cárteles. Eso mismo ocurrió, por ejemplo, en Nicaragua. Lo mismo ocurrió en Colombia. ¿Quién gobernó durante mucho tiempo Colombia? Los cárteles, a través de la partidocracia. Entonces, aquí en México, abrazos, no balazos, compartiendo ese contexto gubernamental con el narcotráfico que sigue todavía Claudia Sheinbaum. Bueno, ahí podemos ver con claridad que el comunismo en la acción está ahí, aunque el gobierno no se proclame plenamente comunista, simplemente de izquierda. La ideología, la filosofía y la acción comunista están claramente puestas en México y nadie lo puede negar. Destrucción de la familia, uno de los objetivos filosóficos del comunismo, y obviamente este problema es un problema social que ya venimos cargando
pues de hace varias décadas, en donde hay un degenere ya de la virtud a través de los vicios que van ganando cada día y cada día más terreno, el alcoholismo, las drogas, las familias disfuncionales, o tengo que decir datos estadísticos de acuerdo al INEGI, de 10 familias, 6 viven de manera disfuncional, 6, es decir, más de la mitad de las familias. Y sí, lo podemos ver en la colonia, hay muchas madres solteras, familias disueltas, claro que hay muchos factores sociales, la pobreza extrema, los mismos vicios, una familia donde hay un padre alcohólico, una familia disfuncional, un padre que se va a los Estados Unidos a buscar el sueño norteamericano, que deja a su familia, después existen los adulterios, etcétera, etcétera. Entonces, esa carga pesada, esa lápida que carga ya México, una disolución social que hay ahí, no es otra cosa más que pensamientos que se han metido propiamente aquí a través de la partidocracia en la destrucción de la familia, en el caso, por ejemplo, de la Consejo Nacional de la Población, de la CONAPO, que ya venía propiamente pensada desde Luis Echeverría Álvarez, después más adelante con López Portillo, Miguel de la Madrid, etcétera, etcétera, y que agarró mucha fuerza para destrucción de la familia. Pocos hijos para darles mucho. Y desde luego tener el cambio de pensamiento, como habíamos dicho, y hacer que el México sea consumista. Pocos hijos para darle mucho en el contexto material, no en el contexto de la virtud. Y hoy tenemos problemas que, pues ya en México ya ha comenzado ese contexto de carencia de niñez que venga atrás para suplir una generación. Ese problema ya lo tienen los países de Europa, sobre todo España, Alemania, Suiza, Bélgica, etcétera, etcétera, Francia, en donde propiamente ya no hay generaciones que vengan a suplantar a una generación joven y que ese a su vez suplante a una generación ya de edad para que vengan y trabajen y vuelva propiamente a existir y subsistir la patria. El crecimiento que tienen en Europa ya es deficiente. Algunos ya ni siquiera tienen niños y tenemos un problema de disolución, de formación y destrucción de la familia, en donde en caso de Alemania ya no hay hijos, sino tienen perros que fungen como hijos y una enfermedad que ha llegado a México, en donde algunos tienen perrijos. Es una tonterías, pero eso lo saben ustedes. Lo que estoy plasmando aquí, estoy plasmando el pensamiento comunista ya en la acción y que está perenne aquí en México, que está vigente y que está impuesto. De tal manera que la escasez de la virtud que no se promueve ya en las escuelas y el contexto silencioso también de algunos del clero religioso, pensando en ese contexto de silencio, bueno, pues han dado como resultado estadísticas que impactan y que realmente nos causan escalofrío. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos ha dicho con claridad que cada 40 segundos hay un suicidio a nivel mundial. Cada 40 segundos. Entonces, eso es escandaloso. Eso es de causar escalofrío, porque indica que tenemos una sociedad que se está pudriendo en el contexto de la no acción en la virtud, sino en el contexto del problema social, drogas, alcoholismo, prostitución, desenfreno sexual, etcétera, y se está cayendo en un contexto de una deformación social. Bien escribió su santidad Juan Pablo II en la encíclica Familiares Consortio: la célula de la sociedad es la familia, y si una familia se encarga de educarlos en el contexto de la virtud y en el contexto religioso, producirá como ejemplo a otra familia que a su vez se insertará en la sociedad para tener una sociedad mejor. Familiares Consortio, por ejemplo, ¿no? Ha dicho también la encíclica Amoris Laetitia que el contexto del amor debe permanecer en la sociedad, pero comienza propiamente fraguando, aterrizando en una familia que permanezca unida para que de esa manera podamos tener una sociedad que tenga mejores oportunidades en cuanto a el contexto material se refiere, y no se diga más en el contexto espiritual. Así que tenemos una deformación ya de nuestro país desde hace varias décadas, y que pensando en la filosofía del comunismo, pues está presente
aunque como ya dije, no se ha visto con claridad porque han sido partidos liberales, han sido partidos de izquierda, de derecha, y no ha llegado uno que sea plenamente radical, que donde se implante la persecución, aunque la persecución, tengo que decirlo, está vigente, aunque es de manera gradual. Y eso fue pensado, desde luego, ya por Lázaro Cárdenas, presidente comunista, claro. Abascal escribió precisamente un libro también de Lázaro Cárdenas, presidente comunista, ¿no? Y bueno, hay mucha bibliografía que ahora no es el tema, aunque ha mencionado algunos libros de aquí, ¿no? Hace rato, por ejemplo, que hablaba de la Revolución Rusa cuando cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, decía en su libro Soy la Revolución Neoliberalizada de don Salvador Borrego, cayó el nombre, pero no la fuerza que lo creó, porque esa fuerza sigue vigente con los que mandan de las cúpulas gubernamentales, que es la masonería, que tiene muchos brazos para poder causar desorden en cualquier país. Bueno, también decíamos que la destrucción de la religión organizada y que desde luego el comunismo pues trata de evitar que los cristianos participen en el gobierno. Pues en México ya desde antes de que se implantara el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, como sabemos, ya desde la Constitución de 1857, con la ley de desamortización de bien de manos muertas, propiamente desmantelaban a la Iglesia Católica y muchos edificios, desde luego, fueron rematados y regalados al enemigo yanqui y muchos, obviamente, en propiedad privada para aquellos que gobernaban en ese momento, ¿no? Que fueron rematados, vendidos y regalados y que muchos hasta el día de hoy siguen siendo oficinas de gobierno. Bueno, en el caso de esta filosofía del comunismo, destruir la religión organizada, como ya dije, se refiere al cristianismo pensando en la Iglesia Católica, pues el clero, como sabemos, hasta el día de hoy no participa en un puesto gubernamental porque se lo impide la Constitución. Y ese fue propiamente también, desde luego, el enfrentamiento que tuvo los cristeros con la Constitución de 1917 y con aquellos que la abanderaban. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el gobierno quería tener un control de los sacerdotes, quería tener un control de los seminarios, de las órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Y obviamente los cristeros pues estaban en contra de eso. Y desde luego, como sabemos, todavía para esa época y un poquito antes, pues había uno que otro partido católico, un sindicato católico, organizaciones católicas, y que, bueno, pues estaban un tanto bien organizadas, que pudieron dar sus frutos en su momento, y que ya en el enfrentamiento, en la guerra cristera, bueno, sucumbió, y los sacerdotes ya ni siquiera pudieron hacer su voto, su sufragio efectivo de lanzar una boleta en las urnas, ¿no? Apenas hace algunos años, como ustedes saben, se les dio chance ya que emitieran su sufragio efectivo a través de la boleta, meterla. Pero, como ustedes saben, ya de acuerdo a la Constitución, no puede haber partidos políticos que sean católicos porque tienen que ser libres de todo credo religioso, no puede haber sindicatos católicos, y ese es el contexto. Entonces, si estoy diciendo que una de las filosofías es destruir la religión organizada, el contexto de que no participe el clero, aunque, como ya lo repetí varias ocasiones aquí en este video, que no está como tal un nombre de un partido comunista, la filosofía y la acción concreta está presente ahí. ¿Por qué? Porque no existen ya partidos católicos, no existen ya asociaciones civiles que tengan el nombre de católico como tal y que puedan realmente hacer frente, porque a final de cuentas no llegarían. Estamos en un gobierno partidocrático en donde la Constitución tiene sus candados y cada día pone más para que el contexto de la virtud a través de la religión no pueda penetrar a esa cúpula gubernamental. Por lo tanto, el comunismo está impuesto dentro de la Constitución, que aunque no se llama una Constitución comunista como tal, algunos pensadores que hablan acerca de la Constitución que está impuesta en Rusia y en México, llegan a decir que es más deplorable la que tenemos en México que la que tenemos en misma Rusia. Por ejemplo, en Rusia es comunista y sin embargo, algunos reglamentos de su constitución prohíben las marchas del aborto y el LGTB, a pesar de que es comunista.
pensando aquí, México no es comunista, pero permite todo eso. Entonces la ideología está clara y se impone. Aunque no aparezca como comunista, el pensamiento filosófico y la acción está presente. De tal manera que el comunismo ha estado en México presente. La infiltración del clero, bueno, pues otra filosofía del comunismo. Como ya dije, María Carrié anuncia propiamente en su libro, es 1925, y anuncia propiamente de varios sacerdotes infiltrados, y que, como dije hace rato, bueno, pues Lenin previó más de 1000 sacerdotes que se infiltraran para comenzarle a socavar la iglesia desde dentro. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, pues en la actualidad, hasta el día de hoy, tenemos en la Iglesia Católica algunos militantes que propiamente, algunos clérigos que abanderan la teología de la liberación, que no es otra cosa más que también el pensamiento de una revolución, de aquel que hay que proteger al pobre y a veces hay que hacerlo de manera violenta o en un contexto que es el pensamiento comunista. Y la teología de la liberación, desde luego, que fue reprobada por el Papa Juan Pablo II y también por el Papa Benedicto XVI, está reprobada, y sin embargo, algunos clérigos todavía abanderan la teología de la liberación. Aquí hizo mucho ruido en su momento, en 1994, desde luego, el desaparecido hoy obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, y que, bueno, pues que estuvo en la mira de Juan Pablo II y que, pues ahora que vino el Papa Francisco y que visitó la tumba donde están los restos del obispo Samuel Ruiz, bueno, pues la prensa estaba a la expectativa a ver qué discurso va a decir acerca de este obispo. ¿Por qué? Porque todos sabían que era teólogo de la liberación, de tal manera que si el Papa hubiera lanzado un discurso pensando en favorecer al ya desaparecido Samuel Ruiz, desde luego que sería un contexto de controversia y tendría que haber jalones. El Papa no dijo palabras, simplemente visitó. Es obvio que tuvo que orar ahí por su alma, no sé, pero si hubiera lanzado un discurso, desde luego que el enemigo vería favorable la teología de la liberación. Sin embargo, bueno, pues esto todavía está abanderado por algunos clérigos, que no digo como la iglesia, porque eso hay que entender, no hay que generalizar. Estoy diciendo, algunos clérigos abanderan la teología de la liberación, pero que están dentro de la iglesia católica y que a veces por ahí, bueno, pues se cuelan. Ahí estaban los pensamientos de Camilo Torres, de Leonardo Boff, etcétera. Varios, pensando más allá desde que escribió Walter Rauschenbusch, los pensadores de la teología de la liberación, y que en el caso de algunos clérigos, Alfredo Loischi, George Tyrrell, Germán Schell, entre otros, bueno, pues abanderaron ese contexto de pensamiento comunista a través de la teología de la liberación, ¿no? Y que pues han estado dentro del clero, como tal es el pensamiento del comunismo, que eso es la realidad, infiltrar al clero. Y bueno, pues no se puede dudar que la Iglesia Católica haya infiltrados que sean contrarios. Ya había dicho el Papa Juan XXIII que abriera el Concilio Vaticano II en 1962, 1965, había dicho que habría que abrir las ventanas para que entraran aires frescos a la iglesia y hubiese una renovación. Pero más adelante, diría el Papa Pablo VI, dentro de que se abrió por una rendija, entró el humo de Satanás y desde luego que hay infiltrados dentro de la iglesia, sin duda. Y yo en un pequeño folleto que se llama En defensa del sacerdocio, ahí menciono ese contexto de que a razón de muchos infiltrados, pues a veces por un sacerdote que actúa mal, se generaliza y llegan a decir, todos los sacerdotes, todos los padres, la iglesia es así. No, señores. Hay sacerdotes que, mis respetos, que viven una manera muy formal en la formación de la moral y la virtud, con olor de santidad. Pues, hay muchos que actúan mal, sí, sin duda. A nuestro Señor Jesucristo también se le coló Judas. Y no por eso los demás apóstoles desertaron. Entonces, en el contexto de la iglesia, hay algunos sacerdotes infiltrados, quizá obispos, sin duda. Pero no por eso quiere decir que la iglesia esté mal. Fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia, como dije al principio de esta charla, Mateo 16, 18, ni las puertas del infierno prevalecerán sobre ella. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Como dije,
ha sido perseguida en sus 2025 años de historia, seguirá siendo perseguida, y uno de los martillos que más machaca en la actualidad a la Iglesia Católica a través de un gobierno civil, pues es el comunismo. Es el comunismo. Así que esta es la realidad que se ha vivido en México. Y desde luego, como dije, pues cada uno de los puntos que he tratado merece un tema de manera específica. Por eso el tema se llamó Una pequeña semblanza del comunismo en México. Bueno, finalmente el otro punto, como dije, son más, aquí solamente agarré los más esenciales, vamos a llamar así. El control de la prensa, radio, televisión. Bueno, pues como sabemos, Fidel Castro, con sus mañaneras también allá en Cuba, pues adoctrinó a los cubanos durante muchas horas de transmisión de televisión, de radio, de prensa, y obviamente pues acaparados ahí en ese pensamiento comunista. Hoy, después de López Obrador, continúan las mañaneras con Claudia Sheinbaum, en donde propiamente pues circo, maroma y teatro, y de lo que realmente ocurre en el país, se hacen de la vista gorda. Cualquiera que sea mexicano y que vea las noticias de la prensa, la no amarillista, verá con claridad que diariamente hay infinidad de muertos. Y las mañaneras no hablan de eso, dice que todos estamos bien y que México va avanzando. La realidad es otra. Si vemos la prensa que controla el Estado, porque esa es una de la filosofía del comunismo, controlar la prensa, la radio, los medios de información, desde luego veremos que dirán que en la cuestión del empleo vamos bien. Sin embargo, son miles y miles de personas que están desempleadas pese a que tengan una profesión. Y el problema que tenemos ahorita, el contexto que hay en los Estados Unidos, en donde Donald Trump está lanzando para afuera a aquellos que están ilegales, aquellos que se han ido al sueño americano y que se están quedando en México, o no están regresando a su país. Entonces el problema no es de los Estados Unidos, el problema es para nosotros, porque desde luego que aquellos empleos que tendrían que ser para los mexicanos, pues se lo están dando a todos los migrantes, y ya podemos ver en cualquier ciudad de la República Mexicana que se han quedado muchos migrantes y que viven también de la informalidad, que viven también propiamente del secuestro, del robo, de la estafa, y que los cárteles propiamente a esos migrantes también los están reclutando. Entonces, el problema es serio aquí en México, ahora con estas medidas que ha tomado Donald Trump. Pero aquí esa parte se tendría que madurar, porque se le están haciendo albergues, se le están haciendo casas. Sí, pero el problema se viene para México, porque la economía de México no ha sido estable desde hace muchas décadas, y que además el gobierno de López Obrador regaló a los países comunistas infinidad de dinero, que desde luego que hoy que ha desaparecido varios organismos no gubernamentales que están en los ojos de la presidencia, como fue el Coneval, por ejemplo, como fue los libros blancos para presentar la parte económica, pues ya no existen, de tal manera que el comunismo, como dije, va hacia una dictadura en donde quienes mandan, quienes gobiernan, son ellos. Y lo que estamos viendo en México no es otra cosa más que la implantación del comunismo de manera muy gradual. ¿Para qué? Para que no haya una reacción. La última, como dije, de enfrentamiento hacia el enemigo fue la guerra cristera. Imponerla de manera a través de un levantamiento armado con un gobierno comunista, es seguro que todavía en México habría una reacción, sobre todo si se persiguiera el contexto religioso o cuestiones que estamos viendo, que aunque hay marchas, que aunque hay voces que se levantan en contra del aborto, en contra del LGTB, pues no son oídas por el gobierno, porque se entiende que es un gobierno que es liberal, que es comunista. Y desde luego que en un contexto más directo, vamos a llamarlo así, quizá todavía alcanzase a haber una reacción. Por eso es más conveniente que el comunismo se vaya implantando de manera gradual. En la propiedad privada, como sabemos, ya se aprobaron leyes en donde si tú tienes una cuenta bancaria y no la mueves a través de varios meses, se la queda el Estado.
que si hay algunas casas, se están aprobando leyes, casas abandonadas que pertenecieron ahí, pero no las utilizas, pertenecen al Estado. Entonces, abolición de la propiedad privada. Entonces, se está poniendo de manera gradual. ¿Para qué? Para que la reacción no sea violenta, no sea brusca. Pero que el comunismo esté presente en México, lo acabo de demostrar, y cualquiera que escudriñe en las páginas de la historia verá con claridad que los elementos filosóficos y las acciones del comunismo están presentes en México antes de que se implantara un gobierno de izquierda como tal, como el que tenemos hoy. Bueno, pues de manera general ha sido todo, y ese ha sido el tema del día de hoy, el comunismo en México, una breve semblanza, una breve explicación, pero pues de la bibliografía que expuse, pues pueden ustedes escudriñar y eso los llevará a otra bibliografía, a otra y a otra. Ya lo dijo el maestro Anacleto González Flores, el buen libro es como el aceite que se pone en la lámpara que pueda iluminar nuestro camino. Así que mientras no leamos de veras y en serio, México tiene un problema grave que será discurso de otro tema, una ignorancia que pesa en los hombres de nuestro país. En los hombros de nuestro país pesa una brutal ignorancia y por eso México está adormecido en la realidad que ocurre en un comunismo que va de manera gradual y que llegó a través del liberalismo por la partidocracia. Bien pensado, bien planeado, ya desde la Revolución Francesa y acuñado en el pensamiento marxista-leninista para poder llegar al poder. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente. ¡Viva Cristo Rey! Dios, patria y libertad.